En el siguiente video veremos lo que es el muestreo. Determinaremos tamaños de muestra y veremos los diferentes tipos de muestreo, así como algunos ejemplos. Debemos de tener claro que toda muestra la debemos obtener de una población. Esa población la vamos a conocer como marco muestral. Usualmente no siempre podemos tener ese marco muestral donde conocemos a todos y cada uno de los elementos de la población. Por lo tanto, existen diferentes formas de realizar o de obtener un tamaño de muestra sin tener conocimiento previo del total de la población. Bueno, pero primero veamos qué es una muestra. Y una muestra es parte de un colectivo, una población, o también se le conoce como universo. Y nosotros vamos a buscar siempre que una muestra sea representativa de la población, procurando que ésta tenga las características de la población y las diferencias que existen incluso entre los mismos sujetos de estudio para que realmente sea representativa de la población. Es decir, por ejemplo, en este diagrama tenemos hombres, mujeres, tenemos personas que se ve que tienen diferentes profesiones, por lo tanto debo de asegurarme que esos elementos se vean representados en la muestra. La representatividad de la muestra va a implicar que tenemos esas características, similitudes y diferencias que se encuentran en la población. Ventajas de una muestra pues es el ahorro de dinero, tiempo, de trabajo, porque son menos datos, es menos el levantamiento de encuestas. Es más fácil recoger una muestra que recoger toda la información de una población. La calidad de los datos a veces es mucho mejor en muestreo, o suele ser mucho mejor en muestreo, porque se cuida más la precisión a la hora de recolectar la información de la población. Una muestra pequeña para algunos autores es menor de 100 y mayor de 30, aunque tradicionalmente el tamaño de muestra debe ser una muestra pequeña de menos de 30 datos y una muestra grande 30 datos o más. Es importante que nuestros proyectos tengan especificado cuál es el diseño de la muestra. Para esto debemos responder a 3 preguntas. ¿Quiénes serán muestreados? ¿Qué van a representar nuestra unidad de análisis? ¿Cuántas personas o cuántas empresas o cuántos elementos serán muestreados? Lo vamos a determinar a partir del tamaño de muestra. ¿Cuáles serán muestreados? Bueno, el tipo de muestra que vamos a utilizar nos va a determinar cuáles serán muestreados. Ahorita vamos a seguir con las diapositivas y vamos a ver cada uno de estos temas por separado. Entonces, la unidad de análisis pueden ser personas, cosas, documentos como facturas, estados financieros, algo que yo quiera investigar de esos elementos y que sirvan o cumplan con el propósito de la investigación. También pueden ser empresas o organizaciones. Como lo vemos aquí, podemos tener diferentes grupos de sujetos o de personas, diferentes empresas con las cuales yo les llamaría unidad de análisis y son sujetos de mi investigación. Respecto al tamaño de la muestra, nosotros debemos de determinar un nivel de confianza, el cual nos va a permitir darle cierta validez a nuestra muestra y a nuestros resultados. Determinar la probabilidad de que un evento se realice, esto es P, que sería una probabilidad de éxito, o que no se realice, que sería una probabilidad de fracaso en términos de realizar un evento. Es decir, este evento puede ser nuestra propia investigación. Determinar también el grado de error máximo aceptable en los resultados, lo cual nosotros lo podemos sugerir como investigadores o como parte de un grupo de estudio que estamos proponiendo alguna investigación en particular. Se aplica también la fórmula del tamaño de muestra
de acuerdo al tipo de población que se tenga, ya sea una población infinita, donde sabemos y conocemos, y no conocemos el tamaño de la población, o una población finita donde sí conocemos cuál es el tamaño de la población. Decíamos que había que estimar el error de muestreo. Esto es muy importante porque de acuerdo al tipo de muestreo que realicemos podemos hacer esta estimación. El estimado obtenido de la muestra va a tener un valor diferente al valor de la población. Esto es lo que conocemos como error de muestreo. La muestra seleccionada por casualidad o al azar no va a ser exactamente representativa del universo, por eso tenemos que considerar del universo de la población, por eso tenemos que considerar el hecho de que es una aproximación a los valores de la población. Debemos de considerar lo preciso y digno de confianza de los estimadores muestrales que pudiéramos lograr con ellos. Es decir, siempre que nosotros hablamos de estadísticas, estaríamos considerando un acercamiento a los valores poblacionales y la posibilidad de estimarlos posteriormente con una aproximación, nuevamente lo resalto, porque no es realmente esos valores, dado que estamos hablando de que existe un error de muestreo que nosotros aceptamos al momento de realizar un muestreo y no un censo, que sería el entrevistar a toda la población. Para calcular el tamaño de muestra tenemos la siguiente fórmula para una población finita, donde n es el tamaño de muestra, z es el nivel de confianza, que ya lo estimamos en tablas cuando vimos distribución normal, al cuadrado por la probabilidad de éxito o de que un evento se realice, la probabilidad de que no se realice y el tamaño de la muestra. Como es una población finita, como es una población finita, conocemos este dato. Contemplamos un error de estimación que nosotros lo proponemos. Este error de estimación usualmente está entre un 2% a un 5%, aunque en la práctica hay proyectos que lo llevan hasta un 10%. A diferencia de el nivel de confianza, que puede ser el más usual o lo que más se utiliza es el 95% de confianza, pero entre los valores que más se utilizan está el 90%, 95%, 98% y el 99%, que es el casi todas. Bueno, decíamos aquí, habría que multiplicar el error por n-1 más el nivel de confianza al cuadrado por P por Q. Entonces tenemos aquí el significado de estos valores y el valor de Z en tablas, como lo vimos en la tabla de distribución normal, sería igual a 1.96, considerando el 95% de confianza. Entonces este es el número de desviaciones estándar con respecto al valor de la media para agrupar al 95% de los elementos que vamos a entrevistar o a consultar respecto a nuestro tema de interés. Aquí tenemos un ejercicio donde dice que para determinar los factores que inciden en la productividad del personal operativo de las pequeñas y medianas empresas de la industria transformadora del Estado de México, es necesario entrevistar a los gerentes. En el Estado de México dice aquí que la población de gerentes es igual a 21.703. ¿Cuántos gerentes deberán ser entrevistados si el total de pymes es de 21.703 si se desea no tener un error mayor al 5%? Entonces, cuando esto sucede al 5%, me están marcando que no puedo ponerle un 6, un 10%, sino que puedo aceptar este 5% como el error de estimación. Entonces voy a utilizar como los valores recomendados un nivel de confianza al 95%, que sería sustituir el valor de Z que tenemos aquí, al cuadrado multiplicado por 0.5, por el valor de P, por el valor de Q, por el valor del tamaño de la población, entre
el error estándar, hay que revisar aquí que estamos poniendo 0.05, dado que no podemos utilizar el porcentaje tal cual, hay que dividirlo entre 100 para poder hacer la aplicación. Entonces este valor lo vamos a elevar al cuadrado y después vamos a multiplicar por n-1. Una vez que se resuelva esto, se suma al valor de z al cuadrado por el valor de p y por el valor de q. Una vez que se resuelve todo esto, nos da una muestra de 377.49, redondeado quedaría 377. Una recomendación aquí es que cuando tengamos un tamaño de muestra determinado, nosotros tratemos de cerrar las cantidades o de aplicar una cantidad adicional de encuestas por aquellas encuestas que no tengan todas las respuestas o hayan sido contestadas de manera incorrecta. De esa manera tengo encuestas para sustituir las encuestas que vaya rechazando. Ahora, esto nos dio 377. Tengo que buscar 377 de los 21.703 gerentes para hacerle la entrevista. Entonces, vamos a ver de dónde salió el 1.96. Bueno, del valor de Z, cruzándolo con 0.06. Similar al área de 95.5, solo que aquí, bueno, pues tiene una precisión mayor en esta consulta que yo hice en un libro, el libro de Richard Levine. Aquí está ya identificado 1.96. En tablas nos da 47.4750 multiplicado por 2 nos daría el 95%, que representa el 1.96. Entonces, si yo voy a buscar un nivel de confianza diferente, digamos que quiero obtener el 99%, divido 0.99 entre 2, eso me da 0.4950, que sería igual a 2.5 más 0.07, que sería un 2.57. Para algunos autores lo dejan así, para otros utilizan .575, ahorita vamos a ver por qué. Si yo busco .4950, vamos a buscarlo aquí, encontramos que no tenemos el dato exactamente, tenemos dos valores que están a la misma distancia del valor que yo estoy buscando. Entonces, por eso en algunos autores dicen, bueno, vamos a utilizar el que está más próximo sin pasarse, o vamos a calcular qué valor hay intermedio, que en este caso sería el que tenemos en esta tablita. Ahora, no es necesario estar consultando la tablita si voy a utilizar alguno de los valores que más utilizan. De hecho, cuando uno se aprende el 95%, dice, bueno, ese es el que voy a aplicar porque además es el de mayor uso y el que más nos permite tener un margen de diferencia respecto a si hay algún elemento de la población que no cumple con las características, decimos que está dentro de ese 5% adicional que no estoy permitiéndome como nivel de confianza. En el cálculo de poblaciones infinitas utilizamos una fórmula que es diferente, es una fórmula más corta, pero que también implica que al no conocer el tamaño de la población, pues vamos a tener una muestra mucho más grande que en el hecho de que conozcamos a la población. Entonces tenemos aquí que n va a ser igual a el nivel de confianza elevado al cuadrado multiplicado por p y por q dividido entre el error de estimación. Nuevamente utilizamos los valores de p y q. Hace rato se me olvidó comentar que es p más q igual a 1 y por lo tanto si estos dos suman 1 y yo solamente tengo el dato de la probabilidad de que un evento se realice, es decir, que tuviera .80, sabría que por complemento
Q sería 0.20. Entonces los dos sumarían el 1. Si por alguna razón yo desconozco cuál es la probabilidad de que un evento se realice, lo que voy a hacer es ponerle 0.5 y 0.5. En este caso nuevamente utilizamos el mismo nivel de confianza. Algunos autores aquí nos separan lo que es las muestras finitas de las infinitas a partir de un tamaño de muestra de 100.000 elementos de la población. Como nota, ¿no? Un ejercicio o un ejemplo es para determinar las preferencias sobre cierto medio de comunicación en una población sobre el cual no hay ningún estudio anterior. Este renglón nos está indicando que se desconocen los valores de P y Q. No hay ningún estudio anterior. El margen de error máximo a aceptar es del 2%, lo cual cuando nos dicen un margen de error pequeño, nos está indicando que la muestra va a ser grande. Aquí yo los invitaría a cambiar ese 2% por un 5% para que vean qué procede con el tamaño de muestra. Se va a reducir, se tiene que reducir. Bueno, aquí tenemos el resultado. Multiplicamos los tres términos de arriba, elevamos al cuadrado y luego multiplicamos los tres términos uno a la vez y dividimos entre el error al cuadrado. Nuevamente, si este era 2%, entre 100 al cuadrado sería 0.0004. Dividido nos da una n igual a 2.401 personas que tenemos que entrevistar para conocer cuáles son las preferencias en cuanto al medio de comunicación de una población. Bueno, existen diferentes tipos de muestra. Está la muestra probabilística y la no probabilística. Cuando hablamos de una muestra probabilística, decimos que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser escogidos o de ser seleccionados como parte de la muestra. O sea, están dentro de una población y todos van a tener la misma probabilidad de ser seleccionados para formar nuestra muestra. En este caso, la diferencia entre lo que estimamos de la población, ya lo decíamos, y la muestra se le conoce como error o error estándar. En esta se busca la generalización, es decir, teniendo cierto nivel de confianza, ciertos márgenes de error, cierto cuidado en la selección de la muestra, podemos generalizar nuestros resultados a una población. Y en cambio, las muestras no probabilísticas, la selección de elementos va a depender del mismo investigador, de su experiencia, de sus conocimientos, de su opinión personal o de la opinión de su equipo, y además representa una decisión subjetiva con cierto sesgo en el momento que decimos no es probabilístico, ya representa un cierto sesgo en la información. No es posible que calculemos en esta lo que es el nivel de confianza. Entonces seleccionamos individuos al azar porque están ahí y no les damos a todos la misma probabilidad de ser seleccionados. De acuerdo al muestreo probabilístico, también conocido como muestreo aleatorio, tenemos diferentes tipos de muestreo. Vamos a ver primero lo que es el muestreo aleatorio simple, que es una técnica de muestreo en la que los elementos que forman la población deben de estar incluidos en un marco muestral. Este marco muestral es una lista de todos los elementos que componen la población y tienen esta misma probabilidad de ser seleccionados dentro de la muestra. Como el diagrama que tenemos aquí a un lado, tenemos a la población, tenemos la muestra que ha sido seleccionada de manera aleatoria, seleccionamos elementos. Si vemos aquí, tienen diferentes tonos de colores porque son representativos de esta población y pueden ocurrir elementos que son similares, con características similares, pero dentro de la muestra final existen elementos con características diferentes entre ellos.
pero que pertenecen a esta población. El muestreo aleatorio simple es un muestreo al azar. Es como cuando vamos a hacer una rifa, agarramos una cajita, ponemos los numeritos dentro de la cajita y seleccionamos los 10 primeros. Entonces, si nuestra muestra es de 50, seleccionamos 10 numeritos y esos numeritos vamos seleccionando al sujeto 2, al sujeto 5, al sujeto 8, al sujeto 10 y así vamos integrando nuestra muestra con los nombres de los elementos que componen nuestra muestra. Esto también se puede hacer a través de seleccionar números aleatorios o a través de algunos software que permiten hacer esta selección de estos elementos. Ya no como se hacía antes, que teníamos que seleccionar a través de una tabla de números aleatorios como la tabla de distribución normal, donde tenemos que ir escogiendo elementos, el primer elemento al azar, y a partir de ahí se seleccionaban los elementos que formaban parte de la muestra. Otro tipo de muestreo probabilístico es el muestreo sistemático, que en este caso lo que se hace es escoger de manera inicial al primer individuo y a partir de ahí se seleccionan cada enésimo individuo disponible en el marco muestral o en la población, de tal forma que tengo la población y voy seleccionando siempre el tercero a partir del primero que seleccioné. Selecciono cada 3 individuos, tenemos el elemento seleccionado, 1, 2, 3, seleccionamos a ese elemento, 1, 2 y 3, seleccionamos a este, y así vamos haciendo también se le conoce de salto sistemático, porque es cada 3 como la recta numérica en la primaria. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que puede ser, dependiendo del número de la población total, de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10, de 50 en 50, dependiendo finalmente el tamaño de la población que tengamos. Otro muestreo aleatorio que se utiliza mucho es el muestreo estratificado. Y esto es buscar dentro de la población grupos o subgrupos que se conocen como estratos, que tienen características homogéneas entre ellos, pero que son heterogéneos dentro de la población. Es decir, tenemos una población con características diferentes, grupos ya identificados, por ejemplo, tenemos estos en azul claro, un azul más fuerte y estos que están como moraditos. Entonces tenemos grupos que son diferentes entre sí, pero entre ellos son similares, son homogéneos, pero heterogéneos dentro de la población. Esto es, por ejemplo, si estos fueran estudiantes universitarios, tendríamos estudiantes, no sé, de odontología, estudiantes de derecho y estudiantes de economía. Entonces tenemos grupos de universitarios que tienen características diferentes, que finalmente todos son estudiantes, pero tienen formación diferente, opiniones diferentes, y por lo tanto debo de contemplarlos como grupos o como estratos dentro de la selección que voy a hacer para integrar mi muestra. Esto se puede hacer a través de una fijación proporcional para asegurar la representación de cada uno de estos grupos dentro de la población de acuerdo a la cantidad que representen dentro de la población. El muestreo por conglomerados o racimos, este tiene que ver más con ubicar grupos que se encuentren en un mismo espacio geográfico. No sé si han escuchado hablar, por ejemplo, de los clusters que tenemos aquí de grupos de maquilas enfocadas a alguna temática en particular, a la producción de ciertos artículos y que están geográficamente en la misma nave industrial. Entonces, lo que hacemos ahí es que, de acuerdo a cómo están integrados, vamos integrando la muestra. ¿Sí? En cambio, en el muestreo aleatorio
en el muestreo aleatorio probabilístico, todavía seguimos con el mismo tema, nosotros podemos hacer la estratificación a través de esta fórmula que también puede aplicarse para un muestreo por cuotas, que lo vamos a ver en el muestreo no probabilístico, donde nosotros tenemos una población que está dividida en diferentes grupos y yo tengo que asegurar que este grupo que es menor tenga su representación, pero con una cantidad menor a los grupos que son mayores a él. Entonces eso se logra a través de la fijación proporcional de la muestra, donde tenemos el tamaño del estrato, es decir, de uno de los grupos, va a ser igual al tamaño de muestra que ya habremos calculado por el número de elementos del estrato, la cantidad de rojos o la cantidad de amarillos o la cantidad de azules, y dividido entre el tamaño de la población. Tomo el tamaño de la población y esto me va a dar la cantidad de elementos que voy a entrevistar rojos, la cantidad después de amarillos y la cantidad de elementos azules que voy a entrevistar. Para la selección de una muestra probabilística por números aleatorios, les decía que primero hay que determinar el tamaño de muestra para saber cuántos elementos debemos escoger. En las columnas de las tablas de números aleatorios o a través de un sistema seleccionar la cantidad de números que necesitamos y luego elegirlos a partir del listado que ya tenemos para tener con nombre y apellido quiénes son los elementos que vamos a entrevistar. Esto puede ser riesgoso en un momento dado porque las personas dicen, ¿cómo que tiene mi nombre y mi apellido y me va a entrevistar a mí? ¿Por qué no entrevista a alguien más o a algún otro compañero? Entonces sí puede ser como una desventaja en un momento dado, pero si no hay esa reacción y se les explica muy bien por qué se está realizando, pues no debe de haber problema a la hora de elegir a esos sujetos. Las muestras no probabilísticas tienen como ventaja la utilidad para un diseño de estudio que no requiere una representatividad de elementos de la población, sino de una cuidadosa y controlada elección de los sujetos de ciertas características especificadas en el planteamiento del problema. Esto es importante porque cada uno de los proyectos generalmente se realiza considerando un problema y un objetivo, un propósito, pero si no se conoce a la población, vamos a caer en un tipo de muestreo o en el otro. Entonces, sí es importante a la hora de seleccionar cualquiera de los dos, procurar tener la representatividad y explicar o escribir cuál fue el proceso para la selección de los elementos que componen la muestra. La desventaja es que no podemos calcular con precisión el error estándar, no hay manera de hacerlo, ni tampoco el nivel de confianza. Los muestreos no probabilísticos, los más usuales porque hay muchas variantes, de hecho van a encontrar que puede haber combinaciones entre ellos y a veces decimos, no, pues que mi muestreo es de cuotas, pero parece de juicio, ¿no? Entonces a veces hay combinaciones entre estos. Entonces tenemos el muestreo por cuotas que es similar al muestreo estratificado. La diferencia aquí es que el encuestador recibe instrucciones de entrevista a 50 mujeres y 50 hombres y tiene que cumplir con esa cuota, con ese segmento o grupo que se le está solicitando. El muestreo con voluntarios, este tiene que ver con la decisión de los sujetos a participar dentro de una investigación. Habrán escuchado alguna vez en el radio o leído en algún periódico o en algún posteo, no sé, donde piden, necesitamos voluntarios para participar en una investigación de un nuevo medicamento. Deben de tener determinada enfermedad y disponibilidad de tiempo de cada 3 semanas quedarse en observación 1 o 2 días y se les va a pagar tanto. Entonces esos generalmente son voluntarios, ellos deciden participar, claro que hay que firmar
digamos, una carta responsiva donde digamos que estoy accediendo porque voy a recibir un pago. El muestreo por conveniencia, que también en algunos lo he encontrado como, en algunos autores lo he encontrado como accidental, a ciegas o fortuito, o sea que ocurre donde nosotros encontramos a los sujetos que podemos entrevistar, consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea accesible. Es muy recurrente, por ejemplo, nosotros los profes, que luego vamos y entrevistamos a nuestros propios estudiantes. O, por ejemplo, las tareas en algunas escuelas donde les decimos a los estudiantes tienes que aplicar cuestionarios, corren a la cafetería o corren alrededor del patio de la escuela y empiezan a preguntarle a sus compañeros. Esto implica que no hay la misma probabilidad para toda la población de ser seleccionados, sino que ellos están seleccionando a conveniencia, los que están más cerca. Y el otro tipo de muestreo es el muestreo de juicio, no probabilístico, donde es el investigador quien selecciona elementos que le parecen típicos del grupo y que los integra a su muestra. Digamos que esos sujetos cumplen con determinadas características que el investigador está buscando y por lo tanto lo aplica. Por ejemplo, cuando hablamos de estudiantes universitarios de tal a tal edad, pues los vamos a buscar en donde se encuentran los estudiantes universitarios, en diferentes universidades de la zona geográfica que está buscando el investigador. En algunos casos existe un muestreo de investigación más aplicado o más aplicado a lo que es el mercado, pero generalmente son los mismos tipos de investigación, los mismos tipos de muestreo que nosotros tenemos aquí les decía, con alguna variante. Por ejemplo, puede existir otro muestreo que sean sujetos tipo, un muestreo de expertos, que ya es más tipo muestreo de juicio, nada más que se le va dando otros nombres. Y bueno, aquí vamos a ver cuál es la diferencia entre aplicar censo y aplicar muestra. Mientras que un censo es apropiado cuando el tamaño de población es bastante pequeño, digamos que tenemos 100 sujetos, aplicamos censo, el costo de tomar una decisión incorrecta es muy alto. Es decir, de esos 100, 150 sujetos, pues tengo que tener toda la información respecto a ellos y por lo tanto si cometo algún error puede ocasionarme algún problema, entonces los incluyo mejor en la investigación. Una muestra es apropiada cuando el tamaño de la población es grande, que es muy grande y que no puedo abordar el costo ni tengo el tiempo para la aplicación de lo que es la recolección de datos, y además se puede perder la oportunidad de tomar una decisión rápida si se encuestara a toda la población. Pensemos en la contingencia que estamos pasando con el COVID-19, donde si se ponen a investigar o a obtener todos los resultados de los sujetos que están teniendo problemas con la enfermedad, sería muy complicado tener una decisión rápida que podría afectar al resto de los sujetos de la población. El tamaño de muestra, ¿qué tan grande debe ser? Bueno, pues va a depender de, a lo mejor, el nivel de confianza, el margen de error que quiera tener y el conocimiento que tengo de la población. Los métodos ad hoc se utilizan cuando, digamos que una persona sabe, digamos, cuando yo quiero decir, voy a entrevistar 200 personas, en este caso yo debo saber, a partir de la experiencia, qué tamaño puedo adoptar. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien más ya hizo alguna investigación similar y seleccionó una muestra de 100, 200, 300 y yo digo, bueno, pues voy a tomar eso de referencia. Cuando hay restricciones presupuestarias, puedo reducir el tamaño de muestra y la muestra debe ser suficientemente grande de manera que cuando se divida en grupos, por lo menos cada uno de ellos tenga un tamaño mínimo de 100 o más. Esto de acuerdo
a estos autores que estamos viendo aquí. Y cuando tenemos estudios comparables, que ya lo comentaba, encontramos estudios similares y utilizamos esas muestras como guía. No necesariamente utilizamos ese mismo tamaño de muestra, sino que lo utilizamos como guía. Por último, vemos lo que es la tasa de respuesta, lo cual podría afectar también nuestros resultados, no solamente el determinar el tamaño de muestra con ciertos niveles de confiabilidad y márgenes de error, sino que también puede ser que la tasa de participación o de cooperación a la hora de responder nuestras encuestas no se está logrando al 100% como se tenía pensado, y por lo tanto eso afecta en los resultados. La tasa de respuesta es el porcentaje de participantes con que se estableció contacto e intervinieron en el estudio, o sea que ellos finalmente resolvieron contestarnos la encuesta. La falta de respuesta es un grave problema en la investigación porque, bueno, ya lo comentaba, no tenemos los niveles de confiabilidad y márgenes de error que habíamos planteado en un inicio. Por ejemplo, si el tamaño de muestra es de 5,000 adultos mexiquenses para estudiar la aceptación del cambio de circulación vial y solo recibimos 1,000 respuestas, la tasa de participación que estamos obteniendo es del 20%. Esto es dividir 1,000 entre los 5,000, que son la población, o el tamaño de muestra, perdón, lo dividimos, nos da 0.20 o 0.2, multiplicado por 100 sería el 20%. Bueno, ese es el tema de muestreo. Espero que en lo sucesivo puedan identificar en una presentación de alguna investigación esos niveles de confianza y esos márgenes de error aceptables. Eso sería todo. Cerramos el tema de muestreo.